Me habló el día domingo que se sentía muy mal, que estaba con un proceso de tos intensa y que no podía respirar. Vamos a continuar con Lucía Méndez, señores, que fue hospitalizada de emergencia en la tarde de ayer después de presentar complicaciones respiratorias y dar positivo al COVID-19. Bueno, vamos en vivo con nuestra reportera Adriana Flores hasta las afueras del hospital donde se encuentra recluida Lucía Méndez. Adelante. Lili, Clarisa, qué gusto saludarlas, precisamente como dicen, desde afuera del hospital aquí en la Ciudad de México, donde se encuentra internada. Fue a partir de la noche del domingo cuando ingresaron a la artista mexicana por problemas en el sistema respiratorio, obviamente por este virus del COVID. Hablamos precisamente con su doctor, el doctor Jesús Enríquez Barrios, quien dio precisamente el parte médico para evitar alguna especulación y también sobre desmentir algunos rumores sobre el estado delicado de la actriz. Él asegura que no, así es que escuchemos qué fue lo que nos comentó. Me habló el día domingo que se sentía muy mal, que estaba con un proceso de tos intensa y que no podía respirar. Por tal motivo tuvimos que llevarla al hospital y ha estado en estos momentos delicada, ha estado necesitando oxígeno en todo momento, pero se encuentra dentro de el estado de estar delicada, está estable. Pues por la parte del doctor hay que estar al pendiente de la actriz. Ella está estable, así es que vamos a seguir pendientes desde aquí. Por mi parte es todo, así que regresamos con ustedes al estudio. Adriana, muchísimas gracias por esa parte. Justo ayer nosotros le estábamos mandando que se recuperara lo antes posible. Sabemos que ya el COVID es muy manejable, o sea, la mayoría de la gente se mantiene estable, pero siempre hay que estar atento. Claro, sí, porque es como una gripe, pero bueno, exactamente. Si tienes otras condiciones, ¿no? Exactamente. Sí. Claro, así es. Te afecta peor. Lucía, si nos estás viendo en el hospital, mi amor, te mandamos muchos besos y te queremos siempre. Abrazos. Y desde aquí estamos orando por ti, que te recuperes lo antes posible. Sí, vamos a una pausa, regresamos con más del gordo, la flaca y mi querida Clary, que me ha acompañado estos días. Tan bella, mi flaca, siempre. Fuertes rumores, señores, del supuesto romance entre Lucía Méndez y el papá del Checo Pérez. ¿Será que habrá boda? Don Antonio está en y doña Lucía. Y doña Lucía. Nosotros hablamos con la diva mexicana y nos confesó todo. Vamos a ver. Ayer, Lucía Méndez fue reconocida en México como la diva universal y cuando tuvimos la primera posibilidad, nos fuimos a la yugular. Vas a hacer un nuevo reality con el papá de Checo. Ya van a empezar. Quiero dejar claro algo. A ver. Que no tengo edad para casarme. Ah, claro. Que soy muy joven. Que todavía tengo como tiempo para 2 decepciones más. Se dice que fuiste a la iglesia de San Patricio a apartarla y que tu cola del vestido sería más larga que la de la mismísima Thalía. Pues mira, no, definitivamente no tengo novio, no tengo compromiso. Antonio Pérez, le agradezco muchísimo que hable tan lindo de mí, que de pronto hable con ustedes y los emocione con ciertas cosas que no son ciertas ni existen. ¿Ah, no? Pero de alguna manera yo le agradezco mucho sus sentimientos y la manera que él proyecta nuestra amistad. Él es mi amigo, pero nada más. Y estoy muy ocupada, no tengo tiempo para amor, no me voy a casar. De momento y sin anunciar, el hombre coincidencialmente apareció en el evento. Ella es una gran mujer, es demasiado inteligente, o sea, no es una mujer normal, hay que entenderlo. Hay que saber quién es Lucía Méndez y hay que tratarla como Lucía Méndez. Su coeficiente mental de ella es demasiado alto. Hay que trabajar y manejar eso poco a poco. Yo soy un caballero, yo no puedo brincar las trancas más allá de las puertas que ella me abra. O el día de hoy lo único que yo les digo con todo cariño y respeto es mi amiga. Por último, aunque Araceli Arámbula no quiere soltar prenda, el hombre sigue afirmando que uno de los hijos de Luis Miguel va a ser cantante y dejará a todos con la boca abierta. Que el hijo de Mickey va a cantar. Gracias. Fíjense lo que les digo. Escúchame, lo que yo escuché a esta edad de él, mejor que su papá. Que estoy seguro que si su padre lo escuchara, la lágrima le saldría. Porque lo que yo escuché, me quedé impactado.
pactado. Ay, mi amor, yo ya lo dije que no hay nada de eso. O sea, se adelantó la emoción de alguien que les tiene cariño, pero no, ellos están en la escuela, en sus cosas. No, hombre, y luego después de todo este trajín. Y ellos me dicen, mamá, no queremos que estés hablando nada de nosotros. Perfecto, así que no me preguntes. No hay nada de eso. No anden creyendo cosas que no son. Y el día que suceda algo, yo los presentaré, pero dentro de mucho tiempo. Bueno, el don y la genética la tienen ahí. Lo que me da risa es el papá del Checo Pérez, que ya de un momento pensé que era Niurka Marcos, que siempre está opinando de todo, dice de todo el mundo. Yo amo a don Antonio, de verdad, con todo el respeto del mundo, porque lo conozco hace muchos años. Es muy divertido. Y nos texteamos siempre con noticias y cosas que están pasando, y de verdad que es demasiado divertido, me encanta. Y está enamorado. Y qué bueno. No sé si está enamorado, pero oye, un compañero, qué rico. Lucía, di que sí, por favor. ¿O no, Clary? ¿Verdad? Claro. Que diga que sí. Pero a don Antonio le toca hacer el trabajo, porque Lucía no se ve que es fácil, ¿no? Ella como que se da su lugar.